Clínica Alemana. Clínica de Especialidades Adolfo Kolping. Hospital Corazón de Jesús. Alpura. Presentamos Doctor TV. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Doctor TV, programa 548 en este lunes 4 de junio por Televisión Universitaria, La Nueva Imagen. Permítame dar la cordial bienvenida a nuestra conductora, doctora Rosario Ruiz. Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, queridos amigos. Un gusto estar nuevamente con ustedes para hablarles de temas importantes, para educarnos mutuamente en temas de salud. Antes de empezar, porque hoy día vamos a hablar de un tema sumamente importante y de mucho interés, vamos a hablar de lo que es la presión arterial baja, la presión arterial alta. Para hablar de ello tenemos a un profesor de la universidad y docente, además en el Hospital General, además de cardiólogo. Ya se los voy a presentar en unos instantes. Pero no puedo empezar el programa sin antes mencionar las actividades que el Colegio Médico de La Paz realiza periódicamente. Vamos a hablar de lo que son la segunda Jornada Nacional de Actualización en el manejo de patología hematológica en el primer nivel de atención. Una jornada que está siendo desarrollada tanto por el Colegio Médico de La Paz como por la Sociedad Paceña de Hematología. Es una actualización en el manejo de patologías hematológicas, múltiples patologías hematológicas. Esta jornada se va a desarrollar en el auditorio del Colegio Médico de La Paz, en la calle Vallivian, ahí cerca de la Plaza Murillo, los días 6, 7 y 8 de junio. Quienes deseen inscribirse a esta jornada, pues pueden acudir al Colegio Médico de La Paz, a la Secretaría desde hoy, o simplemente acudir al evento y en el momento de las inscripciones, antes de empezar la jornada, pues puede usted pagar la inscripción. Además recordar que hoy, 4 de junio, se recuerda el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Bueno, quizás el tenor no está muy bien dicho, víctimas inocentes, los niños siempre son inocentes. Y el hecho de que un adulto agreda voluntariamente a estos pequeños, aprovechándose de su fuerza, definitivamente es una violación. La triste realidad es que en las guerras y los conflictos armados son los niños los miembros más vulnerables de la sociedad y los que más sufren las consecuencias. Los niños son víctimas del reclutamiento como soldados, el homicidio, la violencia sexual, el secuestro, los ataques contra escuelas y hospitales, así como la ausencia de ayuda humanitaria para ellos. El 19 de agosto de 1982, en su periodo extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General, consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses que han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar el 4 de junio de cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. El propósito del día es reconocer el dolor que sufren los niños en todo el mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales, emocionales y sexuales. Es un día también que reafirma el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los derechos del niño. Sin embargo, yo creo que este es un compromiso que debemos tenerlo todos, seamos médicos o cualquier persona común. Cualquier poblador de nuestro país debe proteger a nuestros niños. Ojalá los adultos nunca más aprovechemos de nuestra fuerza y lastimemos a nuestros niños. Y voy a aprovechar este mensaje que les hago llegar, pues, para anunciarles que tenemos lamentablemente como consecuencia de maltrato físico un niño de 12 años actualmente internado muy grave en el Hospital del Niño. Un niño el cual recibió probablemente el golpe con un palo
delante en el abdomen, delante del abdomen, y por detrás en la espaldita un niño que, por supuesto, el profesor no sabía que tenía hemofilia, una enfermedad rara, muy rara en nuestro medio, pero que genera mucha hemorragia. Este niño está sangrando permanentemente y pues está muy grave. Dios quiera que este niño se salve, pero ¿cómo podemos nosotros apoyar al Hospital del Niño? Pues donando sangre para ver si este niño puede salvar la vida. Ya vemos un hecho muy simple, a veces puede generar la muerte de un niño. Los niños son muy delicados, muy sensibles y por lo tanto debemos cuidarlos, jamás lastimarlos y jamás por causas tan simples, tan simples y que pueden generar tanto daño a nuestros niños. Así que ese es pues el mensaje de hoy. Cuidemos a nuestros niños. Pueden que no sean nuestros, cuidémoslos igual, son nuestros niños. Y después de estos mensajes pues nos vamos a ir a un pequeño corte. Ya les anticipé, vamos a hablar como tema hoy de la presión arterial con el doctor Félix Loza Chacón, después de este pequeño corte. Ya vuelve Doctor TV. Clínica Alemana, salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicoidal, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal, cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Clínica Alemana, salud para todos. Avenida 6 de agosto, 2821, San Jorge. Clínica de Especialidades Adolfo Colpin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Continuamos con Doctor TV. Horas con 16 minutos y estamos ya con 6 grados centígrados, doctorita, así que tenemos que evitar las infecciones respiratorias. Claro que sí, vamos a hablar justamente al terminar el programa de qué medidas debemos tomar para evitar enfermarnos ahora que el clima está tan frío y que está empezando el invierno. Bueno, tengo el agrado de tener a mi derecha a un profesor eminente de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, docente de pre y posgrado de muchísimas generaciones. El doctor Félix Loza Chacón, médico cardiólogo, eminente de nuestra sociedad, gran luchador además, doctor, algo que siempre le vamos a agradecer. Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctora Rosario? Buenas noches. A usted, a los amigos que nos ven en su casa y que nos abren esta ventanita para poder conversar y sacar algunas dudas. Buenas noches a todos, buenas y frías noches. Bueno, doctor, el programa de hoy ha sido muy solicitado justamente por las dudas que tienen nuestros televidentes y las personas que normalmente nos rodean en los hospitales, a veces nuestros mismos trabajadores. Y lo primero que le quiero preguntar es algo que comúnmente me lo preguntan, es el tener la presión baja. Usualmente me vienen y me dicen, tengo la presión baja y me siento mal. ¿Qué tan malo es tener la presión baja y si debe ser tratada, doctor Loza? Para llegar a aterrizar en el tema, vale la pena considerar primero qué es la presión, antes de que hablemos de qué es alta y qué es baja. Todos nosotros funcionamos con un sistema muy simpático, muy bien armado, muy bien organizado, que Dios, la naturaleza nos los ha dado, que es el aparato circulatorio que hace que la sangre salga por las arterias y vuelva por las venas. Es un sistema cerrado, es un circuito cerrado, no hay pérdida, no se pierde nada, todo lo que sale tiene que volver.
Esto se mantiene con un equilibrio. Tiene que haber una fuerza que hace el corazón suficiente para que la sangre salga y termine llegando hasta los dedos chiquititos del pie. Y de ahí la sangre tiene que volver otra vez hasta el corazón, venciendo la gravedad inclusive, porque como estamos la mayor parte del tiempo parados, entonces tiene que la sangre volver a subir. Todo esto se hace por un juego de presiones, precisamente. La sangre sale con una fuerza, por decirlo de alguna manera, medida en milímetros de mercurio. La sangre sale con una fuerza de 120, más o menos. Sale del corazón. Sale del corazón, sale 120. Para volver al lado derecho, porque sale del lado izquierdo, termina dando una vuelta, para volver tiene que garantizarse que vuelva, y muchas veces se nos ha dicho, incluso siendo estudiantes, que hay un sistema de válvulas en las piernas que hace que la sangre no retroceda, sino siga solamente. Pero eso no es enteramente cierto. Lo que pasa es que el corazón tiene en el lado derecho una presión de 0. Como tiene una presión de 0, del 120 va a terminar llegando al 0 tarde o temprano, porque hay una diferencia. Pero ese corazón, al mandar la sangre, también tiene que nutrirse el corazón. Entonces, la sangre sale al cuerpo con una fuerza, pero las válvulas que también existen en el lado izquierdo permiten que se abra 120 y el corazón no puede retroceder la sangre. Y como no puede retroceder la sangre, cierra las válvulas a una presión un poco menor. 120 es lo que sale, 80 es lo que se queda. Suficiente como para que la sangre no vuelva al corazón otra vez y siga el progreso hacia el 0. Esa es la idea. Ahora, lo normal, durante mucho tiempo se ha manejado como 120-80. Con el transcurso del tiempo se ha visto que hay gente que a medida que se hace mayor, por ejemplo, se vuelve un poco más pequeñita, le cambia el color al pelo, se le salen arrugas, le salen lunares en las manos, el proceso natural de envejecer. Y al mismo tiempo las arterias se ponen más duritas, no es la misma flexibilidad que tenía al principio, y peor todavía de niños. Entonces, lo usual es que a medida que uno se vaya haciendo mayor, la presión también vaya subiendo un poquito. Eso es lo usual. Durante mucho tiempo se ha especulado que la presión normal debía ser la edad de 1 más 100. Por ejemplo, se ha especulado, porque no es verdad, una persona de 60 años debería tener una presión arterial de 160. Eso se dijo durante mucho tiempo, pero no es verdad. Se tiene que esperar que aumente, pero no tanto. Por eso, de ese 120-80, que es lo normal, se ha empezado a ver que a medida que uno va aumentando, se va volviendo más peligroso. De tal manera que durante décadas, desde más o menos la década del 90, 1990 para acá, se empezó a pensar que el tope era 139 para la máxima y 89 para la mínima. De tal manera que 140-90, eso ya era presión alta. Pero siempre se ha hablado de un tope para lo de arriba, nunca se ha hablado de un tope para lo de abajo. Por tanto, hay mucha gente que cree que tiene la presión baja, que tiene problemas con la presión baja, y en realidad no existe un número para presión baja, porque se considera que normal es de 139 para abajo para la máxima y de 89 para abajo para la mínima. De tal manera que una persona que tenga 160, por ejemplo, está por debajo de esos límites. Quien tiene, por ejemplo, 90-50, tiene por debajo de esos límites. Y no representa un verdadero problema en general. Hay pacientes que infelizmente por distintas patologías, enfermedades, está en terapia intensiva. La fuerza que hace el corazón no permite que la sangre llegue hasta los riñones. Y como la sangre no llega a los riñones, los pacientes dejan de hacer pis. Y el riñón se lastima. Entonces, solamente en esos casos se puede verificar en terapia intensiva que el paciente tiene la presión bajita. Y como la tiene bajita, se tienen que utilizar medicamentos, lamentablemente todos por vena, no hay ninguno que se pueda administrar por la boca, todos por vena, para intentar a la fuerza tratar de subirle la presión un poquito, pero lo suficiente como para que los riñoncitos funcionen. Desde el punto de vista práctico, es muy difícil que una persona esté caminando las calles con un problema de presión baja que verdaderamente requiere atención. Estos pacientes que verdaderamente existen son felizmente una minoría y son pacientes que deben manejarse hospitalariamente, de tal manera que los amigos que nos ven no tienen por qué preocuparse de la tal presión baja, porque realmente mientras haya función renal, todo está muy bien. Y doctor,
Hablando de lo contrario ahora, ¿qué es la presión alta? ¿Por qué se produce? ¿Por qué unos la sufren? ¿Por qué otros no? Esto es una cuestión individual, doctora. Lo que pasa es lo siguiente, como le decía, hay muchos factores y uno de ellos es la edad. Todos nosotros tenemos familiares, amigos, vecinos, condiscípulos de colegio inclusive, a quienes aparentemente la edad les ha pegado un poco más. Hay algunos que se ven un poco más deteriorados, hay gente que el cabello se le pone blanco antes, hay gente que a los 70 años está bastante delicada y hay gente que tiene 80 y está muy bien. O sea, es una cuestión absolutamente individual, tiene que ver fundamentalmente con herencia, pero no solamente herencia, edad y la dieta hacen que a medida que nos vayamos haciendo mayores, el tubo blandito, ese que era la arteria, termine volviéndose más rígido. Y como sucede en todos los lugares, entre comillas, desarrollados, el tipo de alimentación hace que empiecen a consumirse distintos tipos de grasas y estos tipos de grasas vayan precipitándose y tapizando las paredes de las arterias, volviéndolas más rígidas, que es lo que se llama colesterol. O triglicéridos, placas de colesterol, y todo esto hace que la presión paulatinamente vaya subiendo. Cuando sube 15 milímetros de mercurio de lo normal, suponiendo que es 115, si sube 15 o 10 milímetros, el riesgo de una embolia empieza a subir, el riesgo de la falla renal empieza a subir, el riesgo de compromiso ocular empieza a subir, el riesgo de infarto al corazón empieza a subir. Entonces, siempre las personas, independientemente de su edad, a partir de los 18 años, porque en los niños es otra categoría, de 18 años para arriba, todo el mundo debe tener de presión arterial menos de 139 y menos de 89, por lo menos hasta hace un mes. Ha salido una nueva publicación que dice que tenemos que ajustar los numeritos e irnos un poquito más abajo. Entonces, todo aquel que esté de 139, 89 para abajo está muy bien, porque si empieza a subir, el riesgo de enfermedad cerebral, lo que la gente conoce con el nombre de embolia, o de hemorragia cerebral, que es parecido, pero no es lo mismo, de enfermedad cardíaca y enfermedad renal, empieza a aumentar. Es decir, doctor, el artículo menciona que presiones por debajo de 120-80 son mejores que las de 130-90. Sí, definitivamente. O sea, son más estrictos ahora en el Son más control. estrictos ahora, hay que tener presiones. El nuevo artículo que fue publicado el 17 de mayo de este año es una reunión internacional que ha definido ser un poco más estricta en los números. Y esto es muy importante, doctora Rosario. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está viéndonos y que tiene la idea de que la presión alta tiene que ver con la ciudad donde uno vive. Exacto. O sea, yo vivo en La Paz, yo vivo en el Alto y mi presión es más alta. Y para todos los amigos vale la pena decirle que estos estudios internacionales no tienen asiento en La Paz, no tienen asiento en Bolivia ni en ciudades que tengan alturas realmente considerables. Son estudios internacionales que se hacen a nivel del mar. Son cosas que vienen de Estados Unidos y Europa, donde el problema es exactamente el mismo. 20% de la población de cualquier sociedad tiene presión alta. Entonces, estas personas han decidido que 120-80 para abajo, mejor. Ahora, ¿qué tan abajo? Hay que bajar con medicamentos. Ya lo dice un viejo proverbio, no tiene que estar la vela ni tan cerca del santo que lo queme, ni tan lejos que no lo alumbre, de tal manera que hay que guardar un justo medio, hay que guardar una proporción y tratar de que la presión sea más baja de lo que usted dice, ojalá menos de 120-80, pero tampoco irnos al otro lado y bajársela a la fuerza. Claro que sí. Y doctor, pero de acuerdo a nuestra experiencia, si bien estos estudios realmente vienen lamentablemente solo de afuera, de acuerdo a nuestra experiencia, ¿realmente la altura tiene influencia en la presión alta? No, absolutamente, para nada. De hecho, es un pensamiento muy nuestro, muy de nosotros. Si usted visita y tiene la oportunidad de conversar con gente que vive en la costa, las personas costeras tienen una idea completamente diferente. Ellos piensan, y probablemente con más razón que nosotros, que la presión es más alta mientras más abajo se está. Los serranos, la gente de la sierra o de las montañas, tiene menos presión alta, y eso es verdad. ¿Por qué? Porque la gente costera consume productos marinos, y los productos marinos tienen harto contenido de sal. Y uno de los grandes inconvenientes de la gente con presión alta es precisamente el consumo de la sal. Por eso, una de las limitantes para que nosotros manejemos bien la hipertensión es la educación sanitaria, que lamentablemente
gente en nuestro país no es pobre, sino es nula. No tenemos ningún tipo de educación sanitaria a partir del Estado. Entonces no se nos enseña estas cosas como sucede en otras partes, e incluso es motivo de burla, porque usted sabe que en la Argentina y en Chile, por ejemplo, se ha retirado el salero de los restaurantes. Exacto. Porque es un dato, es un elemento perjudicial, y de hecho se hacen una serie de intenciones, de políticas de salud para tratar de disminuirle el contenido de sodio al pan. Entonces las panificadoras hacen un acuerdo con el Estado de otros países para que la sal del pan sea menor, se saque la sal de los restaurantes, porque realmente termina siendo un veneno de color blanco. Es decir, doctor, aquellas personas que consideran, que creen que cuando bajan de La Paz a Santa Cruz deben dejar su tratamiento, ¿qué les podemos decir? Que están equivocadas completamente, completamente. La presión, lo reitero, y muy bueno que lo menciona usted. Vamos a suponer que hay una botella de refresco, cualquier cosa, un líquido que está embotellado en una cantidad que pensamos que es medio litro. Tapadito, cerrado, no va a haber pérdida. Eso es lo que pasa con la circulación, no hay pérdida. Los 5 litros que tenemos dándonos vueltas se mantienen todo el día, todos los días, toda la vida. Si nosotros esa botella cerrada de La Paz la llevamos a Santa Cruz, va a tener el mismo volumen porque no la vamos a mover. Si la llevamos al exterior a nivel del mar, va a tener el mismo volumen, y si la traemos así enterita, va a tener el mismo volumen. Lo mismo pasa con el cuerpo humano. Uno viaja a Cochabamba, Santa Cruz, a donde quiera, a nivel del mar, donde fuera, a cualquier país limítrofe si se quiere, o al exterior, y uno viaja con su cabello, viaja con sus ojos, viaja con sus dientes, viaja con su sangre y viaja con su presión. Entonces hay mucha gente que piensa que debe dejar la medicación una vez que se va, porque piensa seguramente que la presión se queda pues en La Paz. La presión de esa persona se queda como una almita dando vueltas, o en el aeropuerto si se fue de avión, o en la terminal, y seguramente el día en que vuelve esa persona, como un ánima, se meterá en ella otra vez. O en algún incauto que llegue recién, pero no es así. Uno se va con su presión donde sea y tiene que hacer el tratamiento donde sea. Por esa razón, doctora, en el mundo entero, la primera causa de muerte en el mundo entero son accidentes automovilísticos. La segunda causa de muerte en el mundo entero es hipertensión arterial. La presión arterial causa muerte aquí, en Shanghái, en Pekín, en Moscú, a propósito del mundial cerquita, y todo el mundo tiene el mismo riesgo, así que no tiene sentido dejar la medicación cuando se va más bajo. Claro que sí, doctor Cristian. Así es, doctora. Bueno, sabemos que es un tema del cual muchos de nuestros televidentes tendrán muchas consultas. Por esa razón habilitamos la línea telefónica, el 244-3413, para que puedan hacer sus consultas correspondientes. Doctor, hablar de presión alta o hipertensión es sumamente importante porque implica muchos riesgos. Así como la presión alta es la expresión o la complicación de cosas que hemos ido haciendo mal, también se convierte en un riesgo de generar otras enfermedades. ¿Y cuáles son estas, doctor? Hay un punto de quiebre muy interesante en relación a la presión. Cuando la presión empieza a subir, sería el equivalente a tratar de forzar un globo lleno de agua ya, con más agua todavía. Va a haber algún momento en que eso se va a vencer y se va a reventar. Uno de los grandes inconvenientes de la presión alta es que sucede eso, se revienta, y se revienta en el cerebro. Los vasos sanguíneos no sostienen esa fuerza, se abre, se rasga y la sangre se sale y se coagula en el cerebro, que es lo que la gente conoce comúnmente con el nombre de derrame cerebral. Le conocen también con el nombre de embolia, pero resulta que la embolia es un poco diferente. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es ningún tonto. Y lo que hace es, para tratar de regular esto, decide el organismo disminuir el calibre de los vasos para que la distensión no fragmente, no rasgue, no rompa el vaso sanguíneo. Y como decide el cuerpo en un mecanismo, en un intento de cohibir el problema, como de defenderse del problema, termina cerrándolo tanto que la sangre deja de pasar. Y eso sí verdaderamente es una embolia, y también sucede a nivel del sistema nervioso central. Por eso el riesgo más grande es el de un accidente cerebrovascular, porque a veces no son solamente mortales, sino que dejan secuela con una terrible carga social para la familia. Antes de hablar de más consecuencias, Cristian, hay una llamada.
Clínica Alemana, salud para todos. Teléfono 249-2521. Tenemos a la señora María Silva en línea. Señora María, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, doctor. ¿Cuál Yo es su quería hacer la consulta? siguiente pregunta al doctor y agradecerle por lo que nos está enseñando. ¿En qué momento es aconsejable medirse la presión? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Y en qué forma debemos medirnos? ¿Sentados, echados? Muchas gracias. Gracias, señora María. Excelente su Muy bien, pregunta, genial, doctor. genial, señora ¿Cómo María. se mide la presión arterial para que sea un dato confiable? Aquí estamos en un pequeño inconveniente. ¿Por qué? Hay muchos aparatos, hay gente que tiene el diagnóstico de hipertensión arterial, mi padre lo tiene, y tiene una manía, que es la de estarse controlando la presión el día entero, ¿no? Se pone el aparatito, los hay de muñeca, los hay de dedo, los hay en brazalete de antebrazo, entonces son automáticos, uno aprieta el botoncito, se enciende y por un sistema que es de calor, por termodilución, el sensor detecta la presión y dice los numeritos. El problema radica en que muchos amigos no creen pues en el numerito que acaba de aparecer y se toman otra vez y otra vez y otra vez, y los aparatos aneroides, es decir, que funcionan con aire, son instrumentos absolutamente imperfectos. De tal manera que el diagnóstico preciso se lo tiene que hacer un médico primero. Segundo, la presión tiene varios tipos. Hay gente que hace presión más alta durante la mañana, hay gente que hace presión sostenidamente alta en la mañana y en la tarde, y hay personas que solo hacen presión alta durante la noche, que son distintos tipos. Por eso la medicación a veces se da en la mañana, a veces se da al mediodía, a veces se da en la noche. Casi nunca mañana y noche, pero todo esto primero debe controlarse con un médico. Y cuando le enseñe el médico, hacerles recuerdo que los aparatos tienen solamente para 300 mediciones. Se descalibra y hay que llevarlos a hacerlos calibrar otra vez. Puede tomarlo el momento que sea, pero tiene que estar sentada con el brazo a la altura más o menos del corazón y preferentemente en el brazo izquierdo. No hay mucho problema con que sea en el derecho tampoco, y mejor si se lo hace alguien, porque uno genera ansiedad por los números que va a encontrar, de tal manera que si el esposo, el hijo, el hermano le puede tomar la presión arterial y él anotar los números o ella anotar los números, va a estar mejor porque va a ser algo carente de la subjetividad de la propia persona. ¿Qué sucede, doctor, si uno confunde la técnica y vuelve a insuflar 1, 2, 3 veces? ¿La presión es confiable? No, porque esto depende incluso del ancho del manguito. Para niños obviamente es más chiquito, pero para adultos hay 3 medidas de manguito y eso depende mucho del brazo. Hay brazos muy gordos en los que el manguito no termina de alcanzar. Por eso no solamente es ancho, sino largo también. Por eso la técnica de la determinación de la presión arterial tiene que ser muy bien educada por parte de su médico. Y si usted tiene uno de sus aparatos, llévelo donde su médico para que le muestre exactamente. Si uno insufla muchas veces y no le da un tiempo de 5 a 7 minutos entre toma y toma, el resultado va a ser falsamente alto. Si el manguito está muy suelto, va a ser falsamente alto. Si se desinfla muy rápido, va a ser falsamente bajo. Si se desinfla muy lento, va a ser falsamente alto. Entonces, es una técnica que requiere un poco de adiestramiento, pero su médico le puede enseñar. Hay otra llamada, Cristi. Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin, teléfono 281-1744. Tenemos en línea al señor Iván Márquez de la zona norte. Señor Iván, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Díganos su consulta. Quiero hacer una consulta. Tengo un pariente que ha sufrido un síncope cardíaco, cardiovascular. Sí. Lo que le indicaron era de que pues, posiblemente tenga acumulación de grasas en las arterias. Él está tomando una medicación para resolver grasas. Dígame, ¿qué posibilidades hay? Vuelva a repetir el tema del síncope. Muy bien, señor Iván. Un síncope, gracias don Iván. Un síncope es la pérdida transitoria del estado de conciencia. Es, para que todos los amigos que nos ven caigan exactamente en cuenta de qué se trata, es como el reseteo de la computadora. Uno aprieta, ¡piup!, se apaga todo y al poco tiempo uno recupera, y es posible que uno recupere al 100% o es posible que uno pierda alguna información. Este síncope puede venir acompañado de varias cosas: pérdida transitoria del habla, una parálisis de uno de los dos extremos, de los dos lados del cuerpo. Pero lo más importante de todo esto es definir por qué pasó. Porque si ha pasado una vez y no se hace el diagnóstico apropiado,
el mismo problema sigue incubándose ahí adentro y lo que tiene que hacer uno es definir. Habitualmente uno de estos problemas es colesterol aumentado, y uno tiene que tomar tabletas y hacer una dieta para tratar de disminuir lo que tapó la arteria que causó el problema. Si uno no sigue el esquema de manera permanente, persistente e indefinida, lo más probable es que pase 2 veces. Y si le ha pasado 2 veces, lo más probable es que pase 3. Entonces, lo que se tiene que hacer es un tratamiento crónico, probablemente para siempre, de manera indefinida, y tiene, a pesar de todo este espectro aparentemente oscuro, una ventaja. Pertenece a un grupo de enfermedades que se llaman no transmisibles, es decir, uno no contagia abrazando al familiar, prodigándole cariño, dándole la mano, no. Pero nos enseña que si hay un paciente con este problema en la familia, seguramente se están incubando otros pacientes porque la familia está comiendo lo mismo, y todo esto tiene que ver probablemente con un problema dietético. Hay otra llamada, doctor. Da tus pasos seguros con plantillas computarizadas Fit and Shoes Bolivia, teléfono 278-5695. Tenemos al señor Mario Zapata de la zona de Miraflores. Señor Mario, buenas noches, bienvenido. Doctora, buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Doctor, yo, desde hace exactamente, ya va como unos 8 o 10 años, estoy con hipertensión arterial. En principio, el médico me daba losartán y diltiazem, pero un último estudio que me han realizado hace más o menos por unos 6 meses, el estudio me ha dicho que ya no me den diltiazem. Entonces mi duda es, ¿me quedo con el losartán? No tengo ningún riesgo, doctor, porque en realidad me preocupa. Mucho tiempo he estado con los 2 medicamentos, y luego también me dan desenfriolito para, no sé, regular, no sé qué será, doctor. Entonces mi preocupación es esa. Le agradezco ¿Qué edad muchísimo. tiene, Siga señor adelante. Mario? Buenas noches. Señor Mario, ¿qué edad tiene? Exactamente, tengo 68 años. Muy bien, doctor. Gracias. Bien. Don Mario tiene una duda que es bastante profunda, es una duda existencial de muchos pacientes. A medida que uno se va haciendo mayor, don Mario, muchas cosas van cambiando, que es algo que decía al principio. Y la tecnología ha permitido hoy que, en cuenta de hacer lo que se hacía antes, dosis de medicamentos cada 8 horas para la presión arterial, por ejemplo, antes, probablemente las personas adultas mayores que nos están viendo puedan corroborarlo, se utilizaba el famoso Aldomet, la alfa-metildopa, que era uno de los pocos medicamentos que había para bajar la presión, y se utilizaba 3 veces al día. Hoy la tendencia, gracias a la farmacología, es tomar un medicamento solamente, una dosis al día, y mientras más chiquita sea la dosis, mejor. Esa es más o menos la idea. La mezcla o la combinación, mejor que la mezcla, de losartán, que es un tipo de medicamento que baja la presión, y el diltiazem, que es otro medicamento que tiene otras propiedades además, hace que se potencien, y muy probablemente la presión termina fatigando un poco al paciente por los efectos secundarios de cada uno de los medicamentos. De tal manera que la propuesta de que después de estudios se maneje únicamente con losartán es bastante racional. He tomado mucho tiempo, a lo mejor me he habituado al medicamento. Uno puede ir metabolizando con calma, lo va procesando, y después de un tiempo el medicamento desaparece del cuerpo. Entonces, siguiendo las directrices de su médico, lo que habría que hacer es ver cómo va con solamente el losartán. Probablemente haya necesidad de añadir un medicamento más o una dosis más pequeñita, pero por lo menos lo que menciona es: a esta altura, el bloqueante de los canales del calcio, que es el diltiazem, ya no es necesario para usted, y muy probablemente sea motivo de más problemas. En relación al desenfriolito, el rin chiquito, la aspirineta, la aspirina para niños, 1/4 de aspirina, se da a las personas para evitarles el riesgo de que se coagule la sangre. Entonces, el tratamiento también es interesante, discutible, pero aceptado por la mayoría de los facultativos, de tal manera que hágale caso a su doctor, convérsenlo en relación a los riesgos y a los beneficios, pero un solo medicamento no está mal. De todos modos, hay que aclararle, señor Mario, él está preocupado porque está recibiendo su tratamiento mucho tiempo. Ah, sí, claro. La famosa dependencia que le va llaman los pacientes. Va a recibir toda la vida. Eso De es hecho, muchos pacientes dicen: disculpe, doctor, no me voy a acostumbrar. De eso se trata. Se tiene que acostumbrar, se tiene que habituar. Va a vivir con eso todos los santos días de Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Otra llamada, Cristian. CECIM, simulación clínica de alta tecnología para tratamiento médico. Teléfono 243-4049. Tenemos a la señora Sonia Chuquimia de la Ciudad del Alto. Señora Sonia, buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Díganos. Una consulta para el doctor. También tengo presión alta, pero no tengo así seguidas, es que me sube y me baja. Y ahora me duele mucho la cabeza y tengo que tomar, hay momentos que tomo aspirina, la verde, y me parece que me ataca me duele el corazón. Cuando estoy con presión alta, tomo los sartán de 50, CPT de 50. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene usted? Ella tengo 45 años. Perfecto. Otra pregunta súper interesante, doctor, porque eso es lo que hace muchas personas. Sí. No me sube siempre y tomo los sartán o enalapril cuando me duele la cabeza. Vamos a ¿Qué ir por se partes. hace en estos Señora casos? Sonia, usted ha dado en el blanco. La presión alta es una enfermedad que tiene varias características. La primera, es una enfermedad crónica, es decir, es una enfermedad que va a durar para siempre. Segundo, es incurable, no se cura, no tiene un tratamiento que erradique completamente. Se puede controlar muy bien, se hace unos controles excelentes, hermosos, pero no se consigue curarla. Entonces, mucha gente, como usted dice, lo que ha mencionado usted, no me sube siempre. No es verdad, señora Sonia. La presión empieza progresivamente a subir y el médico, a través de la intención, los medicamentos, la dieta, consigue bajar hasta por aquí más o menos la presión, que es el valor más o menos normal. El momento en que usted deja los medicamentos, la presión se vuelve a subir donde estaba. Y eso es lo que las personas entienden como me sube o me baja. Usted debe tener la presión controlada en niveles más bajos. El propósito es que esté la presión baja, de eso se trata. Y usted no puede, ninguno de los televidentes puede dejar la medicación nunca jamás en la vida. No puede tomar cuando le duela su cabeza. Mucha gente cree que cuando a uno le duele la cabeza le ha subido la presión. No, la presión arterial no tiene síntomas, no tiene ni uno, no tiene ni medio. Por eso se la conoce como el asesino silencioso, porque mata de calladito. Todos nosotros hemos visto a alguien, conocemos a alguien que ha sufrido una embolia y cuando se pregunta ¿y qué pasó? Nada, estaba sanito. Y lo que pasa es que no le dolía nada, obviamente. ¿Por qué? Porque ataca en silencio. Como es el asesino silencioso, tenemos que estar constantemente detrás de él. De tal manera que no hay manera que alguien que ha sido diagnosticado como hipertenso deje la medicación, salvo alguna circunstancia que la vamos a hablar seguramente, que es muy excepcional, que es hacer un cambio en el cual el paciente, por ejemplo, sufre un infarto al corazón. Si sufre un infarto al corazón, una parte del corazón se muere y como esa parte del corazón se muere, el corazón bombea menos. Y como bombea menos, a consecuencia de la presión alta se murió el corazón y cuando empezó a fallar el corazón, la presión empezó a bajar para ayudar un poquito. En esas circunstancias, que se llama hipertensión decapitada y que requiere serias aproximaciones médicas, salvo en esas honrosas excepciones excepcionales, se puede dejar de tomar el medicamento. Usted y todos los que toman medicamento para la presión lo tienen que hacer diario. La dieta con restricción de sal es diaria y es para siempre. El propósito es que la presión esté baja. Doctor, hablaremos ahora, antes de terminar el programa, justamente del tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando usted nos presentó el tema de la actualización de tratamiento en hipertensión, me llamó la atención dos cosas. La frecuencia de disminución de la presión alta simplemente con medidas higiénico-dietéticas, Sí, claro. especialmente reducción del consumo de sal y ejercicio físico. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la hipertensión arterial? Lo primero que se puede hacer es manejarnos en relación a la dieta. Y lo segundo, el ejercicio. Pero ¿de qué se trata lo de la dieta y lo del ejercicio? El problema, la sal, es una mezcla, cloruro de sodio. Y el problema del hipertenso no es el cloruro de sodio, es el sodio solamente. Pero como no viene sueltito, el problema es, en definitiva, la sal. Muchos colegas recomiendan, y
yo lo pondero, tiene que bajarle un poquito el consumo de la sal, pero ¿qué es un poco para algunos? Un poco para algunos es un puñado y otro poco es una pizca y algunos es casi nada. Por eso es mejor restringir casi totalmente la sal, ojalá completamente. Sé que es feo, pero vale la pena, por un lado. Y por otro, lo que tiene que hacer es ejercicio físico. ¿Y qué se considera ejercicio físico óptimo? Se considera ejercicio físico óptimo 30 minutos de caminata diaria. Pero uno dice 30 es mucho, o además yo camino mucho también, hago mis cosas. Tiene que ser una caminata lejos de la actividad laboral, o sea, no tiene que ser en función del trabajo. Tienen que ser 30 minutos solamente por hacer ejercicio. ¿Cómo se puede hacer esto? Dividido en 10, 10, 10, por ejemplo, 10 minutitos, 10 minutitos, 10 minutitos, 20, 10, 10, 20 o los 30 seguiditos. Es cuestión de caminar al paso que uno quiera por 10 minutos en la mañana, 10 al mediodía, 10 en la tarde o 10 en la noche. Puede ser en una caminadora, puede ser paseando. La idea es caminar 5 días a la semana. Sábado y domingo no es necesario. Eso es un régimen higiénico y dietético. Y esto puede bajarnos hasta 10, 12, 15 milímetros de mercurio y hacer menos necesaria la dosis de medicamentos. Como usted ha escuchado hace un par de semanas, que ha sido la charla que se dio para los médicos, sí. Y que se replicó en el colegio médico una semana después, se puede manejar con un medicamento, con medio, con cuarto medicamento, con 2, con 3, con 5 medicamentos, y a veces ni con 5, porque la gente no quiere seguir el régimen higiénico y dietético de tratar de bajar de peso, comer mucha menos sal y caminar un poquito. Pero con esto se puede obtener grandes beneficios y ese es el primer paso que hay que seguir. Otra de las complicaciones que se temen, doctor, y que mucho hay, porque justamente no estamos tratando bien nuestra presión arterial, es la insuficiencia renal crónica. Sí. ¿Por qué se produce? Este es un punto muy interesante, doctora, porque la presión alta, no nos olvidemos de un detalle. Mucha gente cree que el corazón es el que regula la presión. No, son los riñones los que regulan la presión. Y a veces la presión alta es causa del problema renal o a veces el riñón es el problema de la presión alta. O sea, hay una estrecha relación de uno con el otro. Cuando empieza la presión a ser muy alta, esta especie de meter a la fuerza agua a un globo, esa agua va a tratar de salir por algún lado. Yo había dicho en el ejemplo del cerebro que se revienta ahí arriba, pero pasa en el riñón que se abren, porque el riñón filtra, se abre, por decir de alguna manera, la circulación y permite que se salgan elementos muy importantes. Y uno de ellos son las proteínas. Y uno empieza a hacer pis proteínas. Y al hacer pis proteínas, el riñón cada vez se va destruyendo más. Y como se destruye, hay partes que dejan de funcionar. A esto se le llama insuficiencia renal. La insuficiencia renal en sí misma son dos malas palabras, insuficiencia renal. Y estas dos malas palabras se combinan con una que es peor todavía, que se llama diálisis. Exacto. Que son pacientes que terminan con un sistema de filtración ajeno a su propio cuerpo. De tal manera que la hipertensión puede terminar atacando al riñón. Y hay enfermedades del riñón que se adquieren como una glomerulonefritis, problemas de piel, infecciones maltratadas que terminan lastimando el riñón, que llevan a la hipertensión. Entonces, a veces es causa, a veces es efecto. El consejo, como no se siente, acuda al médico. Si el médico le dice que usted es hipertenso, tiene que empezar con un régimen higiénico, dietético y con medicamentos racionales. ¿Cuánto tiempo? Probablemente para siempre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una conciencia familiar de que este es un problema de todos y lo que tenemos que hacer es trabajar todos para que haya menos problemas a futuro por esta enfermedad. Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido muy claro en todas sus sugerencias. El mensaje de hoy es, pues, nuevamente prevenir, ¿no, doctor? Prevenir antes que lamentar. Lamentablemente, la hemorragia cerebral, la insuficiencia renal, la hemorragia en el ojo, porque también puede provocar la presión alta, ceguera, a consecuencia de estos problemas, ya no se revierte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar de peso, comer sano, tomar mucha agua, caminar, prevenir estos problemas. Es lo más adecuado y más cuando tenemos como antecedente algún familiar con presión alta, con mayor razón. Cuidarnos siempre, y es un mensaje que siempre lo estamos dando. Doctor, muchísimas gracias por la charla maravillosa que nos ha dado el día de hoy y tan clara además. Espero les haya sido muy útil. Bueno, aquí tengo un pequeño pecadito gracias a Sandy Cakes que nos dan bocaditos, nos ofrecen bocaditos tanto dulces como salados. Elaboran además
comidas saladas y dulces. Y pues vamos a pecar juntos, doctor. Le invito Muchas gracias. queque de chocolate el día de hoy. Yo se lo acepto. Muy agradables. Yo se lo acepto porque solo uno. no tiene sal. Un brownie de chocolate, Yo se solo lo acepto uno el porque no día de tiene hoy. sal. No tiene sal, exactamente. Sandy Cakes nos ofrece esto que les he mencionado. Podemos encontrarlos donde, Cristian. Así es, Sandy's Cakes, la pastelería de mamá, puede comunicarse a la línea telefónica 762-18-393 para hacer sus pedidos correspondientes y podemos seguir degustando, doctora. Mil disculpas a todos los televidentes que han estado llamando permanentemente, no les hemos podido contestar. En una siguiente oportunidad vamos a volver a invitar al profesor, sin embargo pueden dentro de una semana acceder a esta misma charla a través del YouTube y el Facebook. Doctor, quiero hacerle este pequeño presente a nombre del Colegio Médico de La Paz y del programa con mucho cariño para usted, Muchísimas profesor. gracias. Para el agua. Para tomar agua, Correcto. exactamente, Muchas algo gracias. sumamente saludable. Y hay una diapositiva más que tenemos que mostrarles. Bueno, esto ha estado circulando por el WhatsApp hoy día y es algo muy, muy real. ¿Cómo cuidarnos para no enfermarnos? Pues todo lo que ven ahí, además de lavarnos las manos, comer bien, tomar mucho líquido, que es el mejor modo de prevenir las gripes, consumir frutas con vitamina C, no tomar el jugo, sino comer las frutas, que es lo más saludable. Y además, algo que tengo aquí, que el doctor Larrea insiste frecuentemente, el lavado de manos y el alcohol gel. Si es que contamos con él, pues también va muy bien. En el trabajo, donde no contemos con agua y jabón, porque lo mejor es lavarse las manos, pues usar un poquito de alcohol gel es lo mejor para prevenir las infecciones. Bueno, espero que hoy les haya gustado el programa. Definitivamente a mí me gustó. Ha sido práctico, real, concreto y nos da el mensaje de que nos cuidemos. La presión arterial alta no produce síntomas, por eso es que no nos damos cuenta si la sufrimos. Debemos acudir al médico tempranamente, hacer el control y el tratamiento en base a medidas higiénico-dietéticas es lo mejor. No lleguemos a los medicamentos, pero si es necesario llegar a los medicamentos, doctor, no dejemos de usarlos. Nunca, jamás. Jamás, porque debemos proteger nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestros riñones y mucho más. Ese es el mensaje de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Y nos vemos el día miércoles nuevamente con su programa, Doctor TV. Buenas noches. Con el auspicio de Clínica Alemana, Clínica de Especialidades Adolfo Kolping, Hospital Corazón de Jesús.